Todo esto que hemos hablado, ¿cómo lo trasladamos a nuestro jardín? ¿Cómo embellecemos nuestro entorno? Con todos estos criterios conocidos ya. Bueno, pues al final somos técnicos, como tanto insisto, y aquí viene nuestra labor, en cómo distribuir esta planta, en cómo generar un elemento vegetal propio, único en nuestro espacio, tal vez el más caro, ¿vale? Y recomendando al cliente que el resto, colocándolo de a lo mejor una planta más joven, más económica, paciencia, que es la reina de la ciencia o la madre de la ciencia, como muchos decimos, va a generar este desarrollo y este crecimiento un poquito más lento, pero dándole el valor que queremos, por ejemplo, a un elemento aislado, a un árbol monumental, a una palmera, una elegante palmera majestuosa que tiene un coste económico elevado, pero bueno, tal vez sea ahí donde hay que hacer el desembolso en esta ocasión. ¿Y cómo trasladamos todos estos criterios y estos conceptos a nuestro entorno vegetal, a nuestro jardín? ¿Vale? Pues como buenos técnicos tenemos que saber cómo engalanar, cómo embellecer, cómo darle esa característica, esa propiedad única al entorno del usuario. Es decir, por ejemplo, con un elemento vegetal único, majestuoso. Bueno, ahí está nuestra labor de técnicos, explicarle al cliente que tal vez es importante hacer un desembolso económico en un elemento mucho más grande o ejemplar o recuperado, a lo mejor un elemento vegetal centenario, ¿por qué no? Y que el resto del entorno vegetal sea más joven, que se adapte poco a poco al terreno. No obstante, debemos saber que la planta joven es la que mejor se va a adaptar siempre al terreno, ¿vale? Vamos a darle un terreno nuevo a una planta joven en la que su desarrollo y su crecimiento va a ser mucho más sano que si, por supuesto, colocamos un elemento vegetal mucho más antiguo, que ya está adaptado a un terreno anterior. Pero eso no quita que debemos saber que elementos aislados dan esa majestuosidad a nuestro entorno vegetal. Pero una de las premisas o objetivos principales de nuestra selección técnica y fisiológica de las especies vegetales es conocer el desarrollo, como os decía antes, el desarrollo de la especie vegetal, sobre todo a nivel urbano, cómo va a desarrollar esta especie y por tanto tenemos que planificar dónde va a ir ubicada. No podemos colocar especies mucho más agresivas en aceras que nos levanten el pavimento o próximas a una fachada. Debemos conocer, como os decía también anteriormente, la distancia de plantación entre especies vegetales, esa competencia radicular que va a existir, esa competencia lumínica, esa densidad de plantación, cada cuánto se plantan los árboles entre sí o cada cuánto o cuántas unidades de especies nos caben en un metro cuadrado, si hablamos de arbustivas o de vivaces. Al final lo que nos importa es prevenir la ley de la molestia, como yo siempre digo, daños en el entorno urbanístico, daños en nuestras estructuras o daños entre especies. Ahora vamos a conocer formaciones de las especies vegetales, cómo podemos agruparlas. Por ejemplo, ¿qué es un seto? Bueno, pues un seto, la mayoría de los que nos estáis escuchando sabéis perfectamente qué es un seto, pero vamos a definirlo. Bueno, pues sería una alineación de arbustos de porte de tamaño alto o tamaño bajo, medio. Nosotros le solemos llamar a los altos de tamaño porte de fondo, arbusto de fondo, son aquellos que alcanzan casi los 4 metros de altura en su estado adulto sin ser tocados, ¿vale? O de porte medio o porte bajo, esto es obvio. Los setos son alineaciones en fila de estas especies vegetales que normalmente seleccionamos especies que son fácilmente recortables, son duras y además no atraen plagas y enfermedades en la poda como tal. No hemos de olvidar que generalmente cuando creamos un seto las especies vegetales seleccionadas van a ser perennes. Algunas caducas existen y se utilizan, pero generalmente perennes, es decir, siempre verdes durante todo el año para generar ese seto, esa pantalla vegetal, bien alta para ocultar o baja para delimitar en nuestra zona verde. Las borduras, ¿qué son las borduras? Bueno, pues las borduras son lo mismo delimitadores, como decíamos antes, con los setos, pero de pequeñas especies vegetales generalmente herbáceas o vivaces que nos van a dar un entorno más floral, más colorido. Vamos a trabajar con especies que alcanzan una altura entre 40 a 80 centímetros máximo en su estado adulto. Normalmente las borduras se utilizan para delimitar parterres, zonas de pradera, caminos, y son lo que os estáis imaginando ahora mismo, pues por ejemplo, una bordura de un caminito con mucha floración de tagetes, nueva especie vegetal. Un dato: las especies vegetales o los arbustitos que utilizamos para borduras, parterres y demás tienen una densidad de plantación, para que no lo olvidéis, entre 4 y 5 unidades por metro cuadrado. Y por último nos toca hablar de las rocallas.
Las rocallas, más de uno de vosotros y vosotras las habréis encontrado en este mundo paisajístico que estamos hablando, en jardines, en parques sobre todo, parques naturales, parques públicos. Se hace en la época más paisajística se realizaba mucha rocalla con agua, combinación con agua. ¿Y qué es una rocalla como tal? Bueno, pues es la acumulación, el compendio de elementos de roca en los que generamos un pequeño montículo, no de muy elevada altura, pero sí para generar un espacio o un rincón con un objetivo principal. Generalmente es agua, descanso, sosiego y relajación. ¿Cuántos tipos de rocalla hay? Bueno, pues tantos tipos como materiales de roca existan en el mercado. Actualmente podemos encontrar rocallas pues, de granito, de rodeno, la típica que conoceréis la mayoría de vosotros y vosotras, que son estas agujereadas color ocre. ¿Qué tipo de vegetación vamos a intercalar en nuestras rocallas? Bueno, pues al final vegetación que no requiera muchísimas necesidades hídricas, tipo cactáceas, hídricas, suculentas, grasas. Vamos a necesitar también aromáticas, por ejemplo. A todo esto le vamos a llamar planta de rocalla. Bueno, pues hasta aquí hemos podido ver y dar unas pinceladas a lo importante que es conectar con la naturaleza y crear nuestros espacios verdes a la carta. Espero que haya sido de interés y de aprovechamiento.